Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Bienestar, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión con el tema Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene como objetivo promover la importancia de los derechos de niñas, niños y adolescentes de conformidad con los principios rectores emanados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa. Por parte de la Secretaría de Bienestar, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a la maestra Janet Alonso Gil, directora de Equidad de Género y Desarrollo en la Política Social de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social. Y de igual forma, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente el día de hoy, la licenciada Brenda Velasco Pérez, licenciada en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional, quien es consultora independiente. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestros mensajes y en este sentido me permito cederle la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Pues una vez más volvemos a enlazar las acciones de la Secretaría de Bienestar con las de la Secretaría de Gobernación a través de INAFED, dirigidas a divulgar conocimientos e incrementar las capacidades que tienen funcionarias y funcionarios municipales en aspectos sumamente importantes para la cohesión social y la construcción de paz en la sociedad mexicana. Hemos tenido ya varios encuentros y en todos ellos he pedido, lo hago nuevamente el día de hoy, se salude y agradezca a la licenciada Luz Beatriz Rosales Esteva, que es directora general de Bienestar y Cohesión Social en la Secretaría de este nombre, de Bienestar, por el apoyo entusiasta que nos brinda para la realización de estos encuentros. El día de hoy nos vamos a asomar, como lo ha dicho nuestra compañera presentadora, Leslie, nos vamos a ocupar de los temas que tienen que ver con la educación de la infancia, sobre todo la primera infancia, los primeros años de la vida de una persona, querámoslo o no, influyen en el resto de nuestra existencia. Todo lo que nos ha ocurrido a cualquiera de nosotros en la vida queda grabado. Hay cosas que pueden corregirse después, pero si algo queda como una huella inconveniente o nociva, desde allí sigue surtiendo un efecto en el resto de nuestra existencia. Esto no es algo que deseemos o no, es algo que ocurre inevitablemente. Si se siembra una semilla defectuosa, el árbol reflejará
lo que la semilla contenía, no otra cosa. De tal manera que por esa razón se abrió un espacio, un ciclo breve de 2 diálogos virtuales. El que estamos teniendo el día de hoy, que denominamos derechos de niñas, niños y adolescentes, y el segundo encuentro lo tendremos el próximo mes, el jueves 16 de noviembre, para hablar de crianza respetuosa. Los dos temas son muy importantes para el desarrollo de una sana convivencia social. Una niña o un niño tratado sin respeto ni amor será después una mujer o un hombre irrespetuoso con sus semejantes y con la ley. Será también una fuente de desamor. Esto lo que implica es que los temas que vamos a tratar en este breve ciclo, es al final de cuentas un tema de derechos humanos en general. Pero los derechos humanos no empiezan cuando alcanzamos el derecho de ciudadanía. Los derechos humanos empiezan, como es fácil comprenderlo, desde el día del nacimiento. Por eso nos da mucho gusto este encuentro y vamos a escuchar con especial atención a la licenciada Brenda Llanuet Velasco, que va a ser la expositora del día de hoy, persona altamente capacitada. Sumo, antes de despedirme, a los agradecimientos que he expresado, también a la maestra Janet Alonso Gil, que es directora de Equidad de Género y Desarrollo de la Política Social en la dirección que mencioné antes. Espero que todas las personas que estamos ingresando a este encuentro virtual obtengamos de lo que vamos a escuchar el beneficio que estamos esperando. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje. Bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de pasar al mensaje por parte de la maestra Janet Alonso, me permito presentar de igual forma a la licenciada Ruth Gisela Márquez Benítez, subcoordinadora de Fomento y Desarrollo del Federalismo, y al licenciado Miguel Ángel Leonardo Aronotero Torres, subcoordinador de Apoyo al Desarrollo de los Gobiernos Locales. A continuación, me permito ceder la palabra a la maestra Janet Alonso Gil para que nos brinde un comentario. Adelante, por favor, maestra. Muchísimas gracias a todas y todos. Muy buenas tardes. Pues a nombre de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social de la Secretaría de Bienestar, les doy las gracias al licenciado Ignacio Valle, a la licenciada Alma Galicia, nuevamente por esta invitación, por hacernos partícipes y poder compartir estos importantes temas el día de hoy. Sobre todo, bueno, hoy que vamos a abordar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, que es un tema muy importante y relevante para nuestras actividades como servidoras y servidores públicos, porque como todas y todos ustedes saben, pues tenemos una responsabilidad, ¿no? Para promover y hacer valer los derechos de todas las personas, con base en los principios rectores emanados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, y en este caso, pues también de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En este marco, y pues para abordar este tema tan relevante el día de hoy, como ya bien lo comentaron, nos acompaña Brenda Llanuet Velasco. Brenda es licenciada en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional y es maestra en Educación basada en competencias por la Universidad del Valle de México.
Ella cuenta con una amplia experiencia en impartición de conferencias y capacitaciones en materia de derechos humanos, género, educación y derechos de la infancia, así como en el desarrollo de contenidos de cursos especializados en estas materias para plataformas en línea. Les invito a escucharlas con mucha atención y con mucha participación. Y Brenda, te doy nuevamente las gracias y la bienvenida a este seminario. Gracias por acompañarnos, por todo tu apoyo y pues por seguir trabajando en colaboración en el marco de estos temas tan relevantes. Muchísimas gracias nuevamente al INAFED por esta invitación, por el espacio y gracias, Brenda, por acompañarnos en esta sesión el día de hoy. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de la maestra Janet Alonso Gil, directora de Equidad de Género y Desarrollo en la Política Social de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social. Antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito ceder la palabra a la licenciada Brenda Velasco Pérez para comenzar con su ponencia. Adelante, por favor, licenciada. Muchas gracias, Leslie. Pues bueno, yo al contrario, de verdad agradezco mucho esta invitación, sobre todo en temas que son tan relevantes y sobre todo porque ya estamos muy cerca, pues, del Día Internacional del Niño. Y el Día Internacional del Niño, el 20 de noviembre, lo que nos dice es que requerimos seguir sumando esfuerzos para que los derechos de la infancia, de las infancias y las adolescencias realmente se cumplan. Y como bien lo comentaba, ¿no? El licenciado Ignacio Ovalle y también Janet, lo importante que es, cómo es desde el principio, desde esta parte tan fundamental, los primeros inicios de la educación, pero también la corresponsabilidad con la sociedad, con el ámbito educativo, crear seres humanos, generar seres humanos respetuosos y dignos. Entonces, pues yo muy agradecida por este espacio, esta oportunidad, y bueno, vamos a dar el comienzo. Voy a compartir mi presentación, por favor. Si en algún momento no se llega a mirar o hay algún cuadro grisecillo por ahí, háganmelo saber para que yo ponga mucho más atención en ese sentido y la información pues pueda ser accesible para todas las personas. El tema, como bien lo comentaron, pues es derechos de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, nuestro objetivo justamente es ir de la mano de la congruencia, porque este tema que es el segundo al que ustedes van a acceder, que es disciplina positiva, va a ser real, ¿sí? Lo vamos a poder aplicar cuando realmente tengamos una perspectiva de derechos humanos. ¿Y qué es una perspectiva? Pues una mirada distinta de cómo hemos venido mirando justamente el reconocimiento de los derechos humanos, ¿sí? De las niñas, niños y adolescentes. Entonces, lo importante aquí es que podamos ir identificando la importancia de reconocer los derechos. Considero que los derechos humanos ya no lo sabemos, incluso hay personas seguramente en este espacio que se han formado de muchas maneras en el tema de los derechos humanos. He mirado, porque me hicieron el favor, tanto Janet, ¿no? De compartirme algunas ligas de estos foros que han tenido estos diálogos, y son diálogos muy interesantes. ¿Y esto qué implica? Que quienes estamos hoy aquí hemos venido formándonos en materia de derechos humanos, y esto es bien importante, pero no solamente implica la formación, el conocimiento, también necesitamos necesariamente el proceso de sensibilización, porque ahí es donde podemos entonces mirar la importancia que tiene reconocer esos derechos. No solamente conocerlos, sino reconocerlos, respetarlos y aplicarlos. No solamente en un marco nacional, sino internacional. Así como prevenir, por supuesto, aquellas conductas estructurales y que tienen que ver con esta violencia que hemos venido arrastrando, esta violencia estructural y cultural, sobre cómo miramos a las infancias y las adolescencias. Y es lo que vamos justamente a tratar en esta pequeña sesión. Entonces, la intención justamente es identificar cómo estas violencias estructurales y culturales violentan la dignidad de un grupo de personas. Y al final, fíjense, esta reflexión que nos daba justamente el coordinador, cuando dice, es que justamente cuando no miramos la forma como estamos educando, pues no podemos también visibilizar
este futuro que vamos a tener. Hoy, por ejemplo, esta violencia a la que nos estamos enfrentando constantemente, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Es que ya la adolescencia está disparada, es que los jóvenes no respetan, es que las juventudes ya están desatadas, ¿no? Son violentas. Y entonces estas expresiones vienen de personas adultas que decimos, es que estas juventudes ya no tienen valores, pero nos olvidamos de una responsabilidad tan grande que tenemos esas personas adultas. ¿Cómo educamos? ¿Cómo enseñamos? Porque educar y enseñar no es lo mismo. Entonces, ¿qué hicimos? Pero no nada más en nuestro espacio familiar, porque a veces también solemos decir, bueno, es que yo no tuve hijos, hijas, ¿no? Entonces, por lo tanto, como yo no los tuve, yo no tengo la obligación de educar. La realidad es que un proceso educativo se da en cualquier espacio. En el ámbito laboral, ustedes también educan. En el ámbito social, cuando ustedes se desenvuelven, se involucran, esta parte social que tenemos, ¿no? También estamos educando, porque en esos espacios hay seres humanos que nos observan, niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Y necesariamente algo van a aprender. Por lo tanto, la educación está en todos los espacios. Y entonces necesitamos ser corresponsables de esta responsabilidad que tenemos hoy justamente las personas adultas con la realidad que estamos viviendo. La intención, justamente les decía, es importante una perspectiva distinta, una mirada desde los derechos humanos, desde la dignidad. ¿Para qué? Para que esas prácticas cotidianas realmente impacten en los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, es importante ir identificando, fíjense, cuando nuestra perspectiva va cambiando, y seguramente en este espacio vamos a mirar personas que así lo han vivido, cuando estamos transitando en este proceso a una perspectiva de derechos humanos, créanme que vamos a escuchar muchas veces a muchas personas a nuestro alrededor que nos van a decir, es que para ti ya todo es violencia, ¿no? Es que si así nos educaron y mira que somos personas de bien, ¿por qué ahora te estás quejando de la forma como nos educaron? Estás bien, ¿no? Tienes un trabajo, eres profesionista, ¿sí? Eres una persona exitosa. Entonces, eso fue gracias a esa educación que te dieron, a esa cachetada, a esa nalgada, a esa mirada, etcétera. Y esto justamente cuando empezamos a cuestionar que no tenía por qué haber sido así, ¿sí? Entonces es cuando empezamos a generar una perspectiva distinta y empezamos a identificar justamente que hoy las cosas se hacen distintas. Y ahí está el proceso de sensibilización. Pero cuando caemos y decimos, no, es que, pues esto de permitir, de dar a hacer, y por eso algo bien importante, ¿no? Y a lo mejor me voy a meter un poco en el tema de la siguiente sesión, la disciplina positiva, no es tan aceptable justamente porque hay ideas que nos dicen, es que la disciplina positiva es déjalos hacer, que hagan lo que quieran. Y la disciplina positiva lo que busca justamente es ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre derechos y responsabilidades, ¿sí? Ese equilibrio entre poner límites, entre reglas justas, pero para eso un proceso de sensibilización es fundamental. No les voy a decir que es muy sencillo, que es muy fácil, no. Todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo vamos justamente evaluando esos cambios de actitudes que como personas adultas tenemos que generar. Entonces, la sensibilización busca ir aceptando el reconocimiento de esos instrumentos internacionales de derechos humanos que sean cumplidos eficazmente desde una perspectiva de derechos humanos, un enfoque de derechos humanos. Aquí viene algo bien importante. Las personas, ¿sí?, que hacemos que esa legislación sea una realidad, necesitamos necesariamente esa perspectiva. Porque si esa persona que aplica esa ley, ese marco normativo, no lo tiene, entonces vamos a caer en violaciones a los derechos humanos de este grupo en específico, ¿no? Y creo que ejemplos tenemos muchísimos. Fíjense, les voy a contar, bueno, les voy a ir platicando algunas experiencias de cómo es tan importante esta sensibilización. Y no les voy a decir que en general las personas no estamos sensibilizadas, no. Hemos ido aprendiendo formas distintas de relacionarnos. Esto que también comentaba el coordinador, ¿no? La importancia de la convivencia pacífica. En una secundaria me tocó ir a atender docentes en una junta de consejo, darles una capacitación
sobre, recuerdo que fue sobre la violencia escolar, la prevención de la violencia escolar. Y entonces en este espacio estaba la subdirectora, y la subdirectora me decía, me platicaba sobre una alumna en específico, su nombre se me quedó muy grabado, ¿no? Maya se llama. Y entonces me decía, es que ya no sabemos qué hacer con ella y no queremos tener problemas. Fíjese que ha metido alcohol a la escuela, fíjese que pues también ha ido al baño y ha tenido situaciones donde se corta, ¿no? Y entonces tiene una situación familiar difícil. Y además quiero decirle, me dice que cada semana cambia de novio. Hasta que un día sí le dije, oye chiquita, ¿y siquiera cobras? Entonces fíjense, al final la maestra, que es la encargada también de generar, de practicar un marco de convivencia, un trato digno, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sus estereotipos, sus prejuicios, la llevaron a generar un acto de violencia hacia la alumna. Por supuesto, la alumna pues, no presentó, no se quejó del asunto, ¿sí? Porque hay un desconocimiento también muy grande sobre estos derechos humanos. Pero para la maestra, esto que me estaba diciendo estaba bien dicho. Para ella le puso un alto. Y entonces, fíjense, es un marco normativo, es un marco de convivencia, son derechos humanos que en el ámbito educativo se tienen que aplicar. Ella es la encargada de aplicarlo, pero sus estereotipos de género, ¿sí? Están limitando ese ejercicio. Y entonces, para la escuela, en ese momento, el problema era la alumna, porque no hay forma de ponerle esos límites. Pero no se mira la responsabilidad tan grande que tiene también la persona servidora pública. Por eso es tan importante el proceso de sensibilización. ¿Qué implicaciones tiene este proceso? Primero, ¿sí? Algo fundamental es conocer el origen de la problemática. Y entonces dice Imelda, ¿qué se puede hacer para lograr que los servidores públicos entiendan cuál es la importancia de respetar los derechos de los niños y cómo promover esos derechos de la infancia? Fíjense, se los voy a, desde mi experiencia, ¿cómo promovemos los derechos de la infancia? Necesitamos necesariamente hablar de tema en todos los espacios. Si lo hablamos solamente, si lo dialogamos, si lo exponemos en espacios donde solamente pareciera que es importante, como las escuelas, pues puede generar un proceso de cambio, sí, pero puede ser muy lento. ¿Y por qué va a ser muy lento? Porque primero necesitamos preocuparnos también por el personal docente. ¿Cómo le digo, sí, a un personal docente? ¿Cómo le digo a un personal que está encargado de la niñez, por ejemplo, en una casa hogar, en un DIF, que la niñez, que las niñas, niños y adolescentes tienen derechos, cuando incluso vivencian la violencia en su vida cotidiana? Entonces necesitamos comenzar de un todo, ¿sí? Identificar justamente estos procesos y conocer el origen de la problemática. Porque hoy seguimos hablando de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Y esto va un poco relacionado con esta pregunta que nos hace, ¿no? Imelda. ¿Por qué? Y ahí está la importancia de conocer el origen de la problemática, porque en nuestra sociedad seguimos inmersos en dos enfoques que es la forma como se ha tratado a las niñas y niños desde la edad antigua y que es un enfoque indiferenciado y un enfoque tutelar. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere esto, porque así fue también la forma como posiblemente muchas personas adultas que estamos hoy aquí crecimos bajo cualquiera de estos dos enfoques o los dos. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Cuando conocemos el origen de esta problemática, miramos estos enfoques y el impacto que tienen hoy en esta violencia que se genera hacia este grupo de atención prioritaria, es entonces que generamos un pensamiento crítico, un pensamiento distinto, ¿sí? Fíjense, se los voy a decir con una experiencia muy personal. En este momento, pues, mi hijo es un adolescente. Evidentemente, yo no les voy a decir que yo crecí, nací con un enfoque de derechos humanos, no, yo lo tuve que ir aprendiendo. Y cuando yo trabajé en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que me empapé justamente de toda esta información, fui comprendiendo que la forma como yo crecí no fue la forma correcta, ¿no? Sí, hoy a lo mejor yo puedo decir que soy un buen ser humano, soy una persona respetuosa, sigo las reglas, ¿no? Lo injusto, pues evidentemente me enoja, trato de alzar la voz, y esto me permite cuestionar
lo que no estuvo bien, ¿sí? Esto qué me genera en mi vida adulta, pero eso también me permite identificar la forma como yo lo estoy haciendo con mi hijo. Y entonces la forma como lo estoy haciendo con mi hijo a veces se contrapuntea con la forma como lo hizo mi mamá. Y entonces fíjense, hay ocasiones en las que, pues sí, he tenido situaciones de conflicto. Quiero decirles que los conflictos son naturales en el ser humano. Situaciones de conflicto por estas formas distintas de educar, ¿no? Este enfoque de mi mamá tutelar e indiferenciado y este enfoque de derechos humanos que quiero generar, que estoy generando, ¿no? Entonces, se tiene que generar un diálogo. Y por eso cuando Imelda dice, ¿cómo le hacemos? Pues esto es un tema que se tiene que hablar en todos los espacios. Y me he sentado muchísimas veces a platicar con mi mamá sobre por qué sí es importante dialogar y por qué no se debe imponer y decir, aquí mando yo y te callas. Y por qué sí se tiene que buscar soluciones, no con violencia, no con cachetadas, ¿sí? No con cuerazos. ¿Y qué impacto tiene el que la educación se siga justificando bajo esta violencia? Entonces, ahí está ese pensamiento crítico. Y seguramente muchas personas aquí, ¿sí? Generan esta conciencia crítica de empezar a cuestionar esta parte en la que fuimos educadas, educados, esto que ya no está funcionando y por qué tiene que ser distinto. La sensibilización es fundamental porque si no caemos en estas expresiones que seguramente ustedes han escuchado y que ya les mencionaba, ¿no? Es que gracias a mi mamá, mi papá, que me quemó las manos cuando tomé algo que no me pertenecía, es que hoy yo no soy un ratero o una ratera, ¿no? Y es que así crecimos, estas fueron las ideas que nos metieron. Al final del día, si yo dejé de tomar las cosas que no eran mías, no fue porque generó una conciencia de decir, le hice un daño a una persona, le quité dinero, le quité sus pertenencias, y entonces eso le generó un daño a la otra persona. No, tal vez lo dejé de hacer porque tenía miedo a que me volvieran a poner las manos en el comando, porque me dolió, ¿sí? El corazón me dolió, me da miedo la mirada, entonces mejor decidí que no lo iba a volver a hacer. Eso tiene que ver justamente con esa violencia que se justificaba. La sensibilización nos permite generar cambios. ¿Cómo se generan cambios? Bueno, pues aquí, por ejemplo, a mí me gustaría preguntarles si ustedes ya leyeron, y eso es bien importante, no solamente para quienes estamos al cuidado, ¿no? O es nuestra obligación el reconocimiento de los derechos en un ámbito federal, municipal o estatal como personas servidoras públicas, sino en general todas las personas deberíamos de conocer esta información y es la última encuesta sobre discriminación. No sé si ustedes ya la miraron, ¿no? Ya le echaron un ojito y salió el año pasado, en el 2022. Entonces, esta encuesta lo que nos dice justamente es qué tanto la discriminación sigue presente en nuestro país. Y nos hace un comparativo de la última encuesta, que fue en el 2017, y esta encuesta 2022. Y entonces fíjense que es bien interesante porque hay algunas situaciones de discriminación que han disminuido, hay otras que se han elevado, y específicamente en el tema de la infancia, pues es un tema que también de acuerdo a distintas organizaciones de protección de los derechos de la infancia a nivel internacional, pues ha aumentado la violencia. Y aquí viene una incongruencia bien importante, ¿no? No sé ustedes qué piensen. ¿Por qué si el reconocimiento de las infancias, de las adolescencias, está presente en un marco jurídico internacional y nacional, ¿sí? Hay un avance fundamental e importantísimo en estos derechos, en la teoría. Pero ¿por qué si hay tantos avances en esta teoría, en este marco jurídico? ¿Por qué la violencia, ¿sí? El maltrato infantil, el abandono, va a la alza? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Que justamente, aun y cuando ya hay un marco de protección, la violencia está siendo, ¿sí? Mucho más que en años pasados. Y bueno, para empezar tenemos que reconocer qué implicaciones tiene el maltrato infantil. Fíjense, este maltrato infantil, y este es justamente un video que nos hace UNICEF, ¿no? Y en este video lo que nos dice es, las niñas y los niños, ¿no? Adolescentes viven estas situaciones de violencia. Desafíos hay muchísimos, ¿no? Nos dice, pero ¿qué pasa en el 2022?
Vamos a mirarlo y ahorita lo comentamos. Fíjense lo que nos dice, ¿no? La pandemia retrasó 2 años de su aprendizaje. Y esto es bien importantísimo porque al final del día, esto nos lleva a tener muchos retos. Y los retos que estamos presenciando tienen que ver en cuestiones de salud. Y la salud, recordemos que no solamente tienen que ver con un bienestar físico, tienen que ver con un bienestar emocional y social, ¿sí? Y entonces, justamente los retos son esta violencia sexual a la que se enfrenta la niñez y la adolescencia, el ciberacoso también sexual, la violencia física, la violencia armada, porque justamente estamos frente a situaciones de violencia por parte de grupos delictivos. Y fíjense que el Comité sobre los Derechos del Niño, en la última observación que hubo, que fue en el 2015, y que también ya salieron las nuevas observaciones, ¿sí? Decía que hay una preocupación muy grande porque las juventudes, las adolescencias, se estaban sumando a las filas de estos grupos delictivos. Y entonces esto lo único que decía es que pues el Estado necesitaba reforzar, ¿no? O visibilizar qué estaba pasando con estas juventudes y por qué deciden sumarse. Falta de oportunidad educativa, falta de oportunidad laboral, violencia familiar, etcétera, ¿no? La violencia familiar pues sigue siendo parte de lo cotidiano de las infancias, porque aún todavía sigue presente esta idea de una nalgada a tiempo, ¿no? La violencia psicológica, no se diga, la violencia vicaria, que es justamente de lo que hoy se está hablando, y cómo también las personas adultas, cuando decidimos separarnos, ¿no? Porque nuestra vida en pareja no funciona, sometemos también a nuestras hijas e hijos, ¿sí? A esta violencia vicaria. Entonces, la violencia escolar, por supuesto, el acoso y el abandono y la negligencia. Entonces, los retos están ahí. Y la importancia de la sensibilización es cómo vamos reconociendo estos retos para poder prevenir este maltrato infantil. El maltrato, fíjense, y la violencia también son dos conceptos que tenemos que identificar, porque a veces pensamos que la violencia es esta parte muy expresiva, ¿no? Donde a lo mejor hay un golpe, donde hay sangre, donde sí hay una mutilación, ¿sí? Donde ya hay un daño muy grave a la otra persona. Pero tenemos que poner especial atención que dentro de esta parte de la violencia existen las microviolencias. Y las microviolencias son esos pequeños abusos que pasan desapercibidos y que parece ser que no tienen ningún impacto, pero sí lo tienen. Ejemplo muy claro. Y aquí está un enfoque de derechos humanos. Ustedes identifican esta noticia del adolescente que acuchilló a su docente en una secundaria en Coahuila, por ejemplo, ¿sí? E igual pudieron identificar todas las opiniones que se dieron, todas las opiniones que se dieron al respecto, donde solamente se señalaba al adolescente como responsable. Fíjense, esta forma de mirar esta situación que pasó desafortunada, donde solamente identificamos al adolescente como el problema, es un enfoque indiferenciado y es un enfoque tutelar, ¿sí? ¿Por qué es indiferenciado? Porque no estamos, ¿sí? No conocemos, no nos interesa la etapa de desarrollo, ¿sí? En esta etapa del ser humano, la infancia y la adolescencia. Ese es indiferenciado, porque no nos interesa,
¿sí? No nos interesa estas etapas, entonces viene esta parte donde decimos, son pequeños adultos. Y como son pequeños adultos, entonces este joven adolescente tuvo que haber sido responsable y consciente, ¿sí? Y no tuvo que haber actuado de esa forma. Nos dice Mariana, yo lo vi en las noticias, es que las madres y estudiantes se quejaban del maltrato de la maestra hacia ese y los demás alumnos. Exactamente, Mariana. Y ahí está el enfoque de derechos humanos. Porque antes que estigmatizar a un adolescente, tenemos que identificar el contexto, ¿sí? Y bueno, la información se dio en los medios de comunicación, ¿no? Un joven que venía de Veracruz, pareciera de una comunidad, ¿sí? Había a lo mejor un acto de discriminación, por lo que comentaron el alumnado, perdón, madres y padres de familia, ¿no? Pero la realidad es que ahora el docente, el alumno, ¿sí? Es el agresor y la docente es la víctima, ¿no? Esa es la situación que se detonó. Pero las microviolencias, y hay una responsabilidad muy grande también en ese espacio educativo, las microviolencias se tuvieron que haber identificado desde a lo mejor el alumno, qué situaciones de microabusos fue generando a lo mejor, o la propia docente o el propio alumnado. ¿Cómo es que se llevó a cabo esta dinámica en la relación, en la convivencia cotidiana, que se tuvo que haber identificado? Y seguramente pasó, seguramente hubo microabusos en todo este proceso, pero nadie lo señaló, ¿sí? Ah, que la docente le puso un apodo al alumno. Ah, pues si estuvo chistoso, qué divertido, ¿no? Si no estuvo chistoso, pues qué mala onda. Y ahí viene el proceso de sensibilización, porque fíjense que ser sensible no es solamente sentir feo por la otra persona, ¿no? Y esto nos pega, de muchas formas. Porque, yo sé que por ahí hay un compañero o compañera que está sufriendo acoso laboral o hostigamiento laboral, ¿no? Ay, pues qué mala onda. Sí, pobrecito, ¿no? Es que yo donde vivo, fíjese que hay una familia que, híjole, todos los días le gritonea horrible a su hijo, a su hija, ¿no? Les pega, pero pobrecitas criaturas, ¿no? Pues qué mala onda. Eso no es sensibilización. Sensibilización, ya lo miramos, es actuar, es hacer algo, es levantar la voz, ¿sí? Y a lo mejor yo no voy a ir y tocarle a la vecina y decirle, oiga, no le pegue así, ¿no? A lo mejor lo que yo sí puedo hacer es dar parte a la autoridad competente, porque recuerden que la Ley General sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes especifica que todas las personas tenemos la obligación de denunciar un acto de violencia, de maltrato contra cualquier niña, niño o adolescente. No solamente es quien tiene a su cargo, ¿no? A las infancias y adolescencias, en una escuela, en una casa hogar, en un DIF, no. Todas las personas en cualquier lugar en el que nos encontremos, tenemos esa obligación, ¿no? Entonces, el proceso de sensibilización, reitero, es hacer algo. Por lo tanto, nos dice, aquí, en este pequeño ejemplo que les acabo de dar, de esta situación desafortunada, el enfoque de derechos humanos, ¿sí? Está haciendo mucha falta. Porque ya se dijo que el alumno, que este joven, pues puede pasar hasta 5 años, ¿no? El privado de su libertad, porque solamente se está señalando el acto que llevó a cabo el joven, que sí, evidentemente fue un acto que va a tener consecuencias, pero también se tiene que visibilizar todo lo que hay alrededor. Y quienes solo juzgamos y dijimos, sí, qué bueno, porque ese adolescente, ¿no? Ese ya es un delincuente, ese ya es un violentador. Es importante identificar, analizar que estamos frente a situaciones de insensibilidad y que no es aceptable. Entonces, el maltrato se da de muchas formas y sucede justamente por naturalizar la violencia. Nos dice Mariana, porque las madres y los alumnos sí hicieron declaraciones en que se evidencia que la maestra lo llevó a este ataque y que además es una conducta sostenida para con el resto del alumno, ¿sí? Pero fíjense cómo esto sale a la luz cuando hay un asunto grave. ¿Por qué? Porque el propio espacio escolar omitió hacer su trabajo. La autoridad educativa omitió hacer su trabajo y eso le hace responsable también de esta situación. Lucy nos dice, buenas tardes desde el DIF Irapuato. Estamos viendo la capacitación. Varias compañeras se registraron pero tuvieron problemas para ingresar a la página debido a un bloqueo de la red.
Le paso los nombres para que se puedan emitir sus constancias. Ah, bueno, eso ahorita lo revisamos, Lucy. A mí me tocó, dice Mariana, que una compañera de trabajo tuvo que cambiar su hijo de escuela porque el personal de la escuela no quiso castigar el bullying que el niño sufría debido a que eh, una de sus manos era distinta. Lo malo es que es la representación. Un abogado pudo argumentar que era un auto en defensa propia, ¿no? Muy bien, Lucía, ahorita lo revisamos. Entonces, fíjense cómo evidentemente podemos ir identificando y evidenciando muchas situaciones de violencia, ¿no? Que pasan desapercibidas, que no son atendidas de forma justa, y ahí está el trabajo que las personas tenemos que hacer, porque la sensibilización llega hasta ahí, hasta poder actuar por la otra persona que ni siquiera es mi vecina, es mi familiar, ni la conozco, y a eso tiene que ver justamente con la ética, porque la ética nos lleva a un bien común. Y si las otras personas que ni siquiera conozco, ¿sí? Están bien, tienen un espacio de convivencia pacífico, eso en algún momento va a impactar también en la forma de vida que yo quiero. Por eso la ética nos habla de ese bien común. Y entonces, prevalencia de la discriminación contra niñas y niños. Fíjense, nos dice, población de niñas, niños de 9 a 11 años que manifestó haber sido discriminada por parte de alguna compañera o compañero en el espacio educativo. Peso y estatura, ¿no? Es una de las razones por las cuales los niños son más discriminados que las niñas. La forma de vestir, la manera de hablar o expresarse, no tener los mismos juguetes y aparatos que otras niñas y niños. Fíjense cómo pareciera que esta parte del acceso, ¿no? A las tecnologías no se convierte en un obstáculo, pero sí lo es, porque genera discriminación para quien no lo tiene. Ser niño o niña, ¿no? Por sexo, las niñas son más discriminadas, el tono de piel, la colonia o localidad donde vive, ¿sí? Y otro motivo. Entonces, la discriminación persiste justamente. Prevalencia de esta discriminación hacia adolescentes y jóvenes. Y nuevamente, nos encontramos con el peso y estatura. Aquí quienes son más discriminadas son las mujeres, a diferencia de las niñas y niños, ¿sí? Por ser mujer u hombre, por sexo, las mujeres son más discriminadas. Entonces, estamos frente a una realidad donde nos dice que las mujeres siguen viviendo violencia constante. Forma de vestir, edad, manera de hablar, creencia, opiniones, estado civil, tono de piel, clase social, ¿no? Y aquí fíjense algo bien importante. Estado civil o situación de pareja o familia, embarazada, huérfana o adoptada, ¿no? En algún momento me tocó trabajar en una casa hogar donde se atendía a niños exclusivamente en situación de violencia, ¿no? Estos niños, pues evidentemente este grupo de niños asistía a una escuela pública. Y en esa escuela pública se daban muchas situaciones de discriminación, porque justamente nos decía la casa hogar que de repente ya les hablaba a la escuela porque les decía, es que su niño se peleó. Entonces necesitamos que venga porque hay que arreglar esto. Es que su niño lesionó, y entonces nos decía la casa hogar, es que a cada rato nos hablan de la escuela, pero cuando hablamos con nuestros niños, decían, nos encontramos con que pues es que se burlan de ellos, es que les gritan huérfanos, ¿no? Y pues evidentemente está habiendo una reacción. Ahora algo bien importante que miramos con la casa hogar es que pues se tenía que trabajar en estas emociones con el alumnado, ¿no? Y se tenía que trabajar en darles una identidad, porque familias sí tenían, la casa hogar era su familia. Pero ¿qué concepto tenemos de familia? Fíjense, como personas adultas, ¿qué concepto le estamos dando al valor de la familia? Y hoy la familia es diversa, ¿sí? Porque hay familias, incluso hay este concepto, hay varios conceptos de familia, y uno de ellos se enmarca justamente en las relaciones que establecemos incluso en un ámbito laboral o social, donde hemos generado ya una amistad, ¿no? De empatía, de solidaridad, que nos llegamos a considerar como una familia, trabajamos como una familia, en el ámbito social también, pero todavía siguen muy enmarcado esta idea, este concepto de familia, donde hay mamá, papá e hijas e hijos. Y entonces, ¿qué pasa con la niñez y la adolescencia que está en una casa hogar? Pues va a impactar muchísimo ese concepto de familia, porque evidentemente lo que están buscando es una familia y una mamá y un papá que los quiera, que les quiera. Y eso le va a generar problemas hacia afuera, conflictos en un ámbito escolar,
y en un ámbito social. Pero todo esto parte, y ahí vamos a hacer mayor énfasis, todo esto parte del concepto que las personas adultas tenemos y transmitimos del valor de la familia, ¿sí? Y entonces fíjense cómo estamos afectando a grupos de niños y niñas adolescentes que están en una situación como esta. Y estamos frente, pues, a la violencia, los feminicidios, donde hay niñas y niños adolescentes que quedan huérfanos. Entonces, pasó esta pandemia de COVID, donde muchas niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos. Entonces, ya no tienen familia. Por eso es importante replantearnos cómo estamos enseñando este concepto. Entonces, nos dice José, alguien se está metiendo en la presentación y no se ve completa la pantalla. Ah, es que justo José, lo voy a hacer para acá, cuando abro el chat, se pone la pantalla gris, pero lo hago rápido y lo cierro para que no haya mayor problema. Leslie nos dice, buenas tardes a todos, les invitamos a que... Leslie, muchas gracias, Leslie. Mariana, hubo un grupo de maestras de preescolar que le tocó un niño transgénero y que ellas le querían quitar ese pensamiento y hacerles entender que era niña. Lo malo fue el apoyo de los profesores. Otra cosa mala, que la persona que estaba dando esa capacitación a profesoras de preescolar no les dijo que ellas estaban violentando los derechos del niño transgénero. Y aquí tenemos también una parte fundamental, ¿no? El tema de la identidad sexogenérica. Y que todavía hoy nos está costando un poquito de trabajo comprender, ¿no? Esta parte tan importante de la diversidad. Y esto es un proceso, esto es un proceso, no les voy a decir que con un curso, con un diplomado, vamos a conocer, sí, nos va a generar la necesidad de seguir conociendo también, pero es importante ir identificando cómo de muchas maneras vamos discriminando y violentando a la niñez trans. Y eso es fundamental en este sentido, porque desde mi experiencia les quiero decir que en el ámbito escolar esto está generando todo un revuelo porque mucho personal docente no sabe cómo relacionarse, no sabe qué actitud tomar y a lo mejor no quiso discriminar, pero lo terminó haciendo. Y recuerden que en este sentido, pues el marco normativo sobre discriminación es muy claro, con intención o sin ella. No fue mi intención, pero el acto, pero el resultado tuvo, ¿sí? Menoscabar, anular, obstaculizar los derechos humanos, la libertad de esa persona. Entonces sí hay un acto de discriminación. Algo bien importante y vamos a comenzar desde la forma como nos expresamos. Yo les preguntaría, ¿qué significado les da el término generación de cristal? ¿No? ¿Qué han escuchado sobre este término? ¿Quién de ustedes nos quiere escribir? ¿Qué significado nos dará el término generación de cristal? Y aprovechando un poquito, Leslie, si por ahí tenemos algunas preguntas en otros espacios que no las pueda ver sobre esto que hemos ido platicando. ¿Habrá por ahí alguna pregunta, algún comentario? Sí, licenciada, viene por vía Facebook de Vera Espinosa, que nos comenta, ¿nos pudiera dar la fuente para ver a detalle esa encuesta sobre discriminación, por favor? Vere, ¿verdad? Vera. Ah, Vera, muy bien. Sí, claro que sí. De hecho, en la presentación viene la liga de la encuesta, ¿sí? En referencias hasta la última lámina viene, o si no, con todo gusto también, al final les vuelvo a dar mi correíto, me mandan un correíto y con todo gusto les comparto el PDF de la información, Vera. ¿Alguna otra, Leslie? Por el momento es la única, licenciada. Excelente, gracias. Muy bien, entonces, ¿qué significado nos da generación de cristal? Fíjense, ¿eh? Nos dice María Eugenia, pues es cuando lastimas a esa persona que es de otro género, muy bien, heréndida, lo frágil en todos los sentidos con lo que hemos educado a nuestros hijos, muy bien. Imelda, en términos de generación de cristal, fue acuñado por el filósofo español, Montserrat Nevera, como una metáfora para describir la fragilidad emocional de los adolescentes y jóvenes de hoy en día, una generación que habría sido protegida en exceso por sus familiares
y en consecuencia serían personas con muy poca tolerancia hacia la crítica y hacia la frustración ante las metas no alcanzadas. Ramos Solano nos dice, buenas tardes para todas y todos. En mi percepción del concepto, generación de cristal son aquellas niñas, niños y adolescentes a los que hoy en día no les puedes tocar, no se les puede tocar por cuentan ya con protecciones. Ok, ¿no? O sea, que no se les puede tocar, y bueno, porque tienen la protección de los derechos humanos que no permite generar correcciones apropiadas. Muy bien, y ahorita vamos a hablar de esto. Magdalena expresan abiertamente sus emociones y son muy sensibles. Muy bien, fíjense. El término generación de cristal, efectivamente, ¿sí? Surge, a Mariana dice, pienso que el defender los derechos y exigir que se respeten es lo que han llamado generación de cristal, y la generación del verdadazo es quien lo puso. Fíjense, ¿eh? Resulta que este término surge justamente desde esta visión adultocentrista, porque todavía estamos frente a una visión adultocentrista, donde estigmatizó a estas nuevas generaciones como frágiles, efectivamente, como ustedes bien lo comentan, ¿no? Como frágiles, como no se les puede decir nada, ¿no? Y eso también las personas adultas lo tomamos, ¿sí? Y lo tomamos como a la forma como nos convenía. Por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿qué me decían los docentes? Cuando estábamos en un auditorio, estaba ahí la persona al frente de la escuela, y entonces el alumnado entraba, se aventaba, se empujaba, gritoneaba, y el docente volteaba y me decía, pero no les puedo decir nada, porque tienen derechos, o no, y me volteaba a ver, ¿no? Y entonces yo evidentemente le decía, pero hablar de derechos humanos no es dejar hacer. Imagínense que en este espacio, que en esta situación que está pasando, uno de sus alumnas o alumnos resulta lastimado por la forma como se están empujando. Usted va a ser el responsable. Y entonces está usted frente a un no hacer que va a generar una violación a los derechos humanos y le va a afectar, ¿no? En su ámbito educativo. Entonces, ¿cómo lo entendió? Decir generación de cristal, justamente reitero, tiene que ver con esta idea, esta falsa idea de dejarles hacer, de no les puedes decir nada, ¿sí? Y entonces fíjense desde una visión positiva, porque todo lo que podemos mirar tiene justamente esta parte negativa, pero también tiene una parte positiva, porque también ya lo comentaron, generación de cristal, no aguantamos nada o tú no aceptas que rechacemos tus faltas de respeto, ¿no? Entonces, esta pequeña expresión lo que nos dice es que hoy las nuevas generaciones, con la información que tienen, están poniendo límites a esa educación violenta. Y entonces no estoy de acuerdo en la forma como tú te estás relacionando conmigo, y entonces alzo la voz. Aquí algo bien importante es el equilibrio. Y por eso es fundamental la siguiente sesión, que es disciplina positiva, ¿no? Porque esta disciplina positiva nos va a enseñar justamente esos límites ante esta educación, ¿sí? Sin violencia. Nos dice Sofía, tal vez como padres tenemos el mal hábito, o no sé cómo transmitir que tenemos como papás, el no tocar a nuestros hijos porque no queremos que pasen lo que a nosotros nos pasa. Pero siento que es un mal que les hicimos a los hijos desde pequeños, y efectivamente ahora con los derechos humanos en ocasiones quieren hacer lo que les da la gana, ¿no? Y es que aquí, fíjense, es importantísimo que desde un enfoque de derechos humanos podamos mirar que los derechos humanos no son responsables de lo que hoy vivenciamos, ¿no? Aquí el problema fue, como también lo menciona Sofía, cómo entendimos los derechos humanos, ¿sí? ¿Cómo entendimos esos derechos? Y entonces pareciera que como tiene el derecho a una vida libre de violencia, no le puedo decir nada ante cualquier acto que haga, aunque ese acto, ¿sí?, haya tenido como consecuencia lastimarse o lastimar a otra persona. Pero a los derechos humanos, entonces, la idea es cómo entendimos esos derechos, cómo lo hicimos. Pero por supuesto que aun y cuando a lo mejor durante su infancia lo hicimos de forma distinta, por supuesto que tenemos formas de poder corregir o hacer las cosas distintas de cómo lo hicimos.
Clarisa nos dice, las generaciones de cristal se les considera a las personas que nacieron después del 2000, las cuales presentan un carácter frágil, que es producto de padres sobreprotectores que rompieron con patrones de violencia, pero que también es malo ser sobreprotector, pues no hablan sobre las obligaciones de sus hijos, sino más bien se enfocan en sus derechos, con la ideología de que no quieren que fueran, que no sufran, ¿no? Lo que la persona adulta sufre en su infancia. Entonces, rectifico, bueno, más bien, les repito que esto justamente tiene que ver con cómo entendimos esos derechos humanos, ¿no? Y entonces la sobreprotección, esto que ustedes mencionan también es maltrato. Sobreproteger y no permitir que el niño, niña o adolescente se desarrolle, ¿sí? En este principio de la convención que es autonomía progresiva, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su etapa de desarrollo, se convierte en violencia. Hay de esa generación de cristales todos los que los padres sobreprotectores, porque por la tonta idea de no sufran lo que yo sufrí, les dejaron de imponer educación, valores y límites, ¿no? Exactamente. Por eso muchos abusan en las marchas y hacen muchos destrozos y no se vale. Exactamente, ¿no? O sea, no hay esos límites. Pero bueno, eso a lo mejor sería para otro espacio. Cuando hablamos, por ejemplo, de marchas, sería también una reflexión distinta a esto de lo que estamos platicando, porque si bien efectivamente la educación violenta no necesariamente trae niñas, niños, adolescentes violentos, es una posibilidad, sí, pero no necesariamente no es una regla, ¿sí? Así como aquellas niñas y niños que jamás vivieron un acto de violencia, violencia física, psicológica, verbal, sexual, ¿sí? No significa que en su etapa de desarrollo de niñas, niños o adolescentes no vayan a generar violencia, porque entonces puede haber una falta de límites a su comportamiento, a sus actitudes, y eso va a terminar en alguna consecuencia. La violencia, la educación con violencia no se convierte en una regla, pero sí el tema de la generación de cristal implica cómo este enfoque indiferenciado y tutelar predomina todavía en nuestros tiempos. Y entonces, ¿qué es el enfoque indiferenciado? Esto que ya les comentaba hace un ratito, ¿no? El enfoque indiferenciado nos dice, pues tiene que ver con mirar a el ser humano en esta etapa de desarrollo en la infancia como adulto en pequeño. Es decir, no se le reconocían sus características como niña, niña o adolescente y se esperaba que actuara, que pensara como una persona adulta. Y fíjense, estamos hablando de un enfoque de la edad antigua y la edad media, ¿sí? Hace muchísimos años. Pero este enfoque sigue presente en nuestros tiempos. Actualmente está presente. ¿Cómo sigue presente este enfoque indiferenciado? ¿No? Por ejemplo, ahora que estuvimos en pandemia, cuando aquí a muchas personas nos tocó orientar, ¿no? En la escuela, porque tomaban clases en línea y a lo mejor la tarea no les quedó clara y entonces a mí me tocaba tener que volver a explicarle, ¿sí? Lo que ya había tenido en línea para poder hacer la tarea. Y entonces, como persona adulta, me enojaba, porque ya le expliqué una, dos, tres y no me entiende, ¿sí? Y entonces me enojaba y le gritoneaba, ¿por qué no me está poniendo atención? ¿Por qué no me entiende? ¿No? Entonces, ¿en qué está pensando? Ese es un enfoque indiferenciado. ¿Por qué? Porque se me olvida que yo estoy pensando como adulto. Yo ya lo entendí. Yo ya sé cómo se resuelve y para mí es facilísimo, ¿no? Esa suma, esa resta, esa multiplicación, esa fracción, es facilísima para mí porque además me tuve que echar una clase para entenderlo, para poder explicarlo. Pero se me está olvidando que la otra persona, niño, niña, adolescente, está en una etapa de desarrollo distinta a la mía, tanto de forma intelectual, ¿sí? Como de forma emocional. Entonces, puede ser que yo sea la persona que no le está explicando de la forma correcta. Entonces, el problema no es el niño, niña o el adolescente. Puedo ser yo porque no estoy buscando las palabras, porque no me formé a lo mejor, ¿sí? En esta profesión para poder transmitir esa información y enseñarle. Pero este es un claro ejemplo de un enfoque indiferenciado. Otro ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando, bueno, más bien, aquí quienes estamos hoy, cuántos le pidieron permiso a su mamá, a su papá, para tener pareja?
¿no? ¿Quién fue y le dijo, oye mamá, pues es que fíjate que te quiero pedir permiso porque quiero tener pareja, ¿no? Oye papá, ¿quién lo hizo? ¿No? ¿Y cuál fue la respuesta? O cuando me cachó porque no fui y le dije, no le pedí permiso, pero ya me cachó que sí, tengo pareja. ¿Qué fue lo que me dijo? ¿Cuál fue su respuesta? Es que no es la edad para tener pareja. Es que hay otras cosas más importantes ahorita, como son la escuela. Ya después tendrás tiempo, ¿sí? Es que no es momento. ¿Para qué quieres tener pareja? Este es otro ejemplo muy claro de un enfoque indiferenciado. ¿Por qué? Porque se nos olvida que justamente en la etapa de la adolescencia es natural que empiecen a relacionarse y empiecen a tener afinidad, ¿sí? Por otra persona. Y entonces se pueden dar justamente relaciones de noviazgo, ¿no? Relaciones de pareja. ¿Qué hace un enfoque de derechos humanos? Nos sentamos cuando mi hijo o mi hija tiene, mi hijo o mi hija adolescente, tiene esta posibilidad de sentarse y preguntarme si es posible. Estamos frente a un ejemplo muy claro de disciplina positiva, porque tuvo esa seguridad para llegar y decirme, te quiero platicar esto. ¿Qué hace el enfoque de derechos humanos? El enfoque de derechos humanos me lleva a platicar sobre el tema, sobre lo que implica o qué información tiene sobre las relaciones de pareja, ¿sí? Eh, Como que, ¿qué considera, ¿no? Que en este momento se hace en una relación de pareja. Y sobre todo que quede muy claro que una relación de pareja, pues, es otra responsabilidad. Aparte de la escuela, de los deberes que hay en casa, a lo mejor, pues de sus actividades, se suma una responsabilidad más, ¿no? Y entonces se dialoga y se llega a un acuerdo. Ese es el enfoque de derechos humanos. El enfoque indiferenciado es entonces saber que no estás apto, entonces no tenemos el conocimiento de la etapa de desarrollo en la que se encuentra justamente el niño, niña o adolescente. ¿Qué es el enfoque tutelar? El enfoque tutelar también, aun y cuando es un enfoque que se dio en el Renacimiento, porque llegó una época en la que se dijo, sí es importante tener que cuidar a los seres humanos cuando nacen para que puedan tener una calidad de vida. Entonces, empieza algo que es la sobreprotección, ¿sí? Porque ahora se piensa que como tienen menos recursos y habilidades que las personas adultas, entonces ahora hay que ayudarlos, hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Pero aquí nos vamos al otro extremo, que es la sobreprotección. Como se les veía vulnerables, pues entonces los adultos decidían cómo y cuándo protegerlos, ¿sí? Y aquí está ese enfoque tutelar, cómo y cuándo protegerlos. Yo sé lo que es mejor para ti. Fíjense, tan solo ayer me tocó estar en trabajo social en la UNAM y entonces les preguntaba al alumnado, ¿no? ¿Quién está feliz de la carrera que eligió? Pues varios levantaron la mano, pero la pregunta más sencilla era, ¿a quién no le gusta esta carrera que está estudiando? Y 5 levantaron la mano. La docente en ese momento se sorprendió muchísimo porque dijo, no sabía, ¿no? Pero, ¿por qué? Y entonces, ¿por qué estás estudiando esta carrera? ¿Por qué estás aquí? Pues es que es tradición en mi familia. Toda mi familia es trabajador social, entonces pues me tocó, ¿no? No, pues es que mi mamá, mi papá me dijeron que si estudiaba lo que yo quería, que era turismo, no me iba a dar de comer, pero trabajo social sí, porque ahorita pues hay un montón de campo laboral. Entonces, pues por eso estoy. Ese es un enfoque tutelar, ¿sí? Y la realidad es que habemos muchas personas profesionistas que no estamos felices con lo que estudiamos. Habemos otras tantas que nos encanta lo que hacemos, pero hay otras que no están felices. Estudiaron eso por razones, ¿sí? Que mamá y papá les dio o la familia les dio. Y eso va a tener una consecuencia, porque si no soy feliz con lo que hago, con lo que estudié, entonces, pues sencillamente, si soy una persona servidora pública, voy a terminar violentando derechos humanos. Esa es sí o sí una posibilidad, porque no me hace feliz lo que hago. Y ahí está lo que implica el enfoque tutelar. Yo sé lo que es mejor para. ¿Cuántas personas conocemos? A ver si ustedes conocen a alguien. ¿Cuántas personas conocemos que llevaron, ¿no? Incluso las personas que estamos aquí, que llevamos a nuestra hija, hijo, ¿no? Adolescente,
a escoger su secundaria, su primaria, su preparatoria. ¿Cuántas personas conocemos o quién de aquí lo hizo? ¿Quién de aquí le dijo, vente hijo, hija, vamos a ver las primarias que están aquí, ¿no? En nuestra zona, a ver cuál te gusta, ¿sí? A ver qué tienen, ajá, y decidimos cuál va a ser tu primaria. Y entonces, ahí está otro enfoque tutelar. Decidió mamá, papá, porque es la que más cerca le queda, porque considera que están más preparados los docentes, porque además decidió que hay pues, mejores talleres en la secundaria, porque ahí fue, y es tradición, que toda la familia, todas las hermanas, hermanos fueron a esa secundaria, entonces no es posible cambiar, ¿sí? Y ahí está otra vez el enfoque tutelar. Entonces, el enfoque tutelar lo que nos dice es que el niño, adolescente se convierte en un objeto de protección y entonces hay que protegerle, ¿no? No importa cómo afectemos otros derechos. Y este ejemplo, por ejemplo, este ejemplo se da hoy día cuando estamos frente a estas situaciones de maltrato, ¿no? Donde esto que ustedes ya comentaban, pues es que es mi hijo, es mi hija y yo sé cómo educarle. Este es un enfoque tutelar muy claro. Entonces, ¿qué sí es el enfoque de derechos humanos? Sofía nos dice, ¿no? Así es, no pedimos opinión a nuestros hijos. Exacto. Y fíjense este principio de, de la convención, ¿no? De la autonomía progresiva, se da desde el momento en el que les permitimos elegir cómo se quieren vestir, ¿no? Que les permitimos, por ejemplo, o dialogamos acerca de la hora de dormir o la hora de apagar la televisión o el tiempo para ocupar el teléfono celular, etcétera. Desde ahí estamos frente a una autonomía progresiva y también el principio de participación, porque estamos interesados en saber qué opinan al respecto. Y por eso la disciplina positiva, esto que les decía, reglas justas. A ver, ¿por qué a mí tú me dices que a las 8 tengo que apagar la tele y tú la estás viendo después de las 8? Y entonces entra el enfoque tutelar e indiferenciado, porque yo soy un adulto, porque yo soy tu papá, tu mamá, y entonces yo vivo en esta casa, yo pago todo de esta casa, y entonces tú tienes que respetar las reglas. Y entonces eso ya no es justo para el niño, niña o adolescente, y me va a cuestionar. Y lo que no es justo, por supuesto que no lo va a cumplir, porque considera que es injusto lo que está sucediendo. Ah, pero si dialogamos y decidimos y platicamos, que pues bueno, es importante que duerma sus horas, su tiempo, porque si no al siguiente día, ¿no? A lo mejor no se despierta de buenas, o a lo mejor no se despierta a tiempo para ir a la escuela, ¿no? Pero a lo mejor, ¿qué tal que el fin de semana tienes más tiempo en televisión? Porque pues a lo mejor hay otras actividades, o de teléfono, o de salir a jugar, etcétera. Ahí está el enfoque de derechos humanos, ¿no? Entonces, fíjense. Vamos a hablar de un ejemplo, otro ejemplo. Piensa en la cantidad de veces que te has irritado ante un retraso involuntario de tu hijo, ¿no? Un poquito, recordemos si en nuestra vida cotidiana hemos tenido alguna situación como esta, donde hay un retraso involuntario. Y entonces, fíjense lo que nos dice. Ahí está un enfoque indiferenciado. Las personas adultas nos decimos que no se da cuenta que es importante que se dé prisa, si no voy a llegar tarde, ¿sí? Pero parece que no lo entiende. Es que ya le repetí 1000 veces que tiene que arreglar su cuarto, pero parece que no entiende, ¿no? En efecto, nos dice, no lo va a entender porque no tiene un contexto de trabajo. No sabe lo que para mí, persona adulta, significa llegar a tiempo al trabajo, llegar puntual o llegar a una cita médica. En ese momento está en una etapa de desarrollo donde se está construyendo, ¿sí? Y la puntualidad, llegar a tiempo a todos los espacios, a todas las reuniones, las citas, se va enseñando desde edades muy tempranas para que pueda saber la importancia que tiene llegar temprano, levantarse temprano para que le dé tiempo. No cuenta con las habilidades ni la información para comprender por sí misma esto que ya decíamos hace un ratito, ¿no? Ay, pues para mí, por supuesto que las fracciones son facilísimas, porque yo ya las estudié, pero además también ya me eché un curso, ¿no? Pero en ese momento, mi hijo, mi hija que está en esa etapa de construcción de habilidades, no lo comprende, no es tan sencillo como lo es para mí. Entonces,
Muchas veces asumimos que pueden pensar como nosotros, nosotras, hacer razonamientos como las personas adultas, manejar información que ya conocemos, entre otras cosas, pero no es así. Y ese es un enfoque indiferenciado, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces has escuchado que son las personas adultas las que saben qué necesita un niño, niña o adolescente? Yo sé lo que tú necesitas, yo sé cómo te necesitas vestir, yo sé lo que te está pasando. Y un ejemplo muy claro, alguna vez le hemos preguntado a nuestras hijas, hijos, ¿no? Adolescentes, ¿cómo se sienten frente a toda esta violencia que se está viviendo en el ámbito escolar? Y fíjense que esta violencia que se está viviendo en el ámbito escolar era algo esperado por la pandemia, porque en la pandemia se triplicó, ¿sí? La violencia familiar. Y entonces eso implicó que las niñas, niños y adolescentes que estaban en este espacio lo vivenciaron, fueron víctimas directas e indirectas, y por lo tanto, el haberse triplicado la violencia familiar, esto tuvo como consecuencia que cuando fueran a otro espacio, que es el ámbito escolar, algo tenía que pasar. Y hemos mirado cómo se ha elevado, ¿sí? Las acciones, las actitudes de violencia escolar. Y no solamente en el alumnado, también en el profesorado, también en el grupo administrativo. Entonces, eso es bien importante. ¿Alguna vez le hemos preguntado a nuestras hijas e hijos? Ah, pues es que yo sé que se siente bien porque en su escuela esas cosas no pasan, ¿no? Ah, pues sí, yo sé que se siente preocupado porque la otra vez sí vio cómo se dio un acto de acoso escolar, ¿no? Pero no le pregunté, pero no le escuché, pero no nos sentamos a conversar sobre el tema, etc. Entonces, el enfoque de derechos humanos nos lleva a quitar este estigma de la generación de cristal, condicionar derechos humanos, los derechos humanos no se condicionan, y por supuesto eliminar el enfoque tutelar e indiferenciado. Y justamente nos dice aplicar este enfoque de derechos humanos. ¿Qué significa? Pues bueno, recordemos, el enfoque de derechos humanos es una perspectiva distinta, es decir, es una forma, ¿sí?, de evidenciar que están anclados a un sistema de derechos y de los correspondientes deberes establecidos, ¿sí? Siempre que voy a una escuela, lo primerito que me dice el personal adulto es, pero les va a hablar de sus obligaciones porque no las conoce, porque solo derechos, derechos. Y entonces mi pregunta es la siguiente, ¿y como personas adultas cumplimos con nuestras obligaciones? ¿Realmente derechos y obligaciones sí lo hacemos? Y la respuesta ahí está, porque si yo como persona adulta no lo hago, que estoy educando y enseñando todos los días, ¿cómo pretendo que las nuevas generaciones lo hagan? ¿No? Y si seguimos separando esta parte fundamental que es escuela-familia, donde en la escuela se educa y donde en la escuela se enseña y en la familia se educa, pues seguimos en el mismo problema. Porque yo les pregunto, en una escuela, ¿quién enseña? ¿Un robot insensible? ¿No? ¿Una persona que no tiene valores? No, en la escuela también hay seres humanos que están enseñando y esa persona también educa. Yo les pregunto, por ejemplo, a quienes estamos hoy aquí, ¿quién de ustedes tiene un docente que le dejó una huella positiva? Que hoy día se acuerda de ese docente y ustedes dicen, ay, es que gracias a ese maestro o maestra, yo aprendí muchas cosas. Eso que dijo impactó en mi vida y por eso yo decidí hacer algunas cosas con mi vida, ¿no? Porque ese profesor tiene el poder de educarme e impactar en mí. Entonces, el enfoque de derechos humanos nos dice, bueno, va más allá o no se relaciona, ¿sí? Solamente identificando las necesidades. Ah, es que este grupo de niñas, niños y adolescentes está en esta etapa, tienen esta edad, entonces lo que necesitan es esto. No, son personas con derechos y significa también que hablamos de cuestiones socioemocionales. Para transmitir las cuestiones socioemocionales, pues las personas adultas tendríamos también que tener competencias socioemocionales. La empatía, la solidaridad, ¿no? Deberíamos también tener un pensamiento crítico, la resolución no violenta de conflictos, por ejemplo, el autoconocimiento, esas son algunas competencias socioemocionales. Entonces, el enfoque de derechos humanos se contrasta con un enfoque tutelar, centrado en necesidades, centrado en derechos. Carácter voluntario, si quiero los ayudo. Y esto que decíamos, ¿no? Condicionamos derechos. A ver, si haces esto, te puede tocar esto.
Una cosa es la negociación, donde ganamos, ganamos, pero los derechos humanos jamás se negocian, ¿no? Jamás, porque los derechos humanos están ganados. Son de las personas sencillamente por ser personas, por ser seres humanos. Entonces, los derechos humanos tienen un carácter obligatorio. Trata fundamentalmente las causas y el tutelar los síntomas, ¿no? Derechos no pueden dividirse, son indivisibles e interdependientes. Necesariamente necesitamos de un derecho, otro derecho para poder vivenciar los demás. Y no hay un derecho más importante que otro. Yo tengo el derecho a un trabajo. Claro, ese es mi derecho. Pero este derecho es interdependiente con una vida libre de violencia, con el derecho a la salud, con el derecho, sí, a un salario digno, por ejemplo, con el derecho a el esparcimiento también, a que yo pueda tener espacios de recreación. Los derechos se basan en estándares universales objetivados, ¿no? Y no subjetivos. Porque si los ponemos como subjetivos, entonces es de acuerdo al criterio y a lo que yo sienta, ¿no? Y a lo que yo piense. Y si yo como persona estoy cargada de prejuicios y estereotipos, pues vamos a ver cómo nos va, ¿no? Y entonces nos dice enfoque de derechos humanos, todas las niñas, niños y adolescentes y personas adultas pueden desempeñar un rol en logro o aplicación de los derechos de la población. Y están los principios de la Convención sobre los Derechos de la Población. Aquí en esta lámina, ¿no? Un poquito, pues ya no vamos a mirar, vamos a adentrarnos profundamente, pero por ejemplo, la no discriminación y la universalidad que ya miramos en la encuesta sobre discriminación, a qué se están enfrentando nuestras niñas y adolescencia, nos dice, ¿qué hacer? Proporciona asistencia a todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de su sexo, raza, etnia y religión, orientación sexual, identidad de género, discapacidad o nivel socioeconómico, ¿no? Presta atención a sus necesidades específicas cuando se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando estamos frente a estos principios, requerimos necesariamente tener un pensamiento crítico, tenemos el conocimiento necesario y la sensibilidad para poder atender a este grupo, o de lo contrario, reitero, vamos a caer en situaciones de violencia. Un ejemplo, en una secundaria, una adolescente le dice a su profesor, es que yo quiero pedirle por favor que me llame Renata y no me llame como está en la lista de asistencia. En la lista de asistencia, pues se llama René. Y pues bueno, es una adolescente trans. El actuar del docente, y esto pues no lo explica después porque se da una situación de violencia, de discriminación en este caso, es que lo primero que tengo que hacer es hablar con tu familia, ¿sí? Y pues te voy a mandar con la trabajadora social para que te dé una terapia, ¿no? Pues dar terapia no es trabajo de una persona trabajadora social, ese no es su perfil, ¿no? Hay perfiles específicos para dar terapia, pero hoy día se sabe, y aquí se los pongo, ¿sí? Ahorita vamos a ver este video, y aquí se los voy a poner. Hoy en día se sabe que el tema, ¿sí? De las personas trans, cuando te envían a terapia como un acto obligado, se convierte en una violación a derechos humanos. ¿Por qué? Porque a partir del 2018, el CIE 11, que es aquella lista donde la Organización Mundial de Salud tipifica las enfermedades mentales, ¿sí? En 2018 y publicado en 2022, se reclasifica la transexualidad. Antes de ello, se consideraba que el trastorno de identidad de género o transexualismo era una enfermedad mental. Y fíjense, no estamos hablando de hace muchos años, pero fue a partir del 2022 que ya no se considera una enfermedad mental. Por lo tanto, no tenemos por qué obligar o dirigir a una persona que se asume con una identidad trans a acudir, ¿sí? A terapia psicológica para el siguiente paso. Entonces, para que el docente la pudiera llamar Renata, tenía que ir, ¿no? A terapia con la trabajadora social, pero además le tenía que pedir permiso a su familia. Y el docente decía, es que a veces la familia se enoja. El enfoque de derechos humanos, ¿sí? Y los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, la niña, los adolescentes, bueno, de la niñez, lo que nos dice es que de acuerdo a esta autonomía progresiva, al interés superior de la niñez, es necesario, y a la opinión, a la participación, a ser escuchados, si en ese momento a mí, la alumna, me pide que le llame Renata,
yo no tengo por qué ponerle peros ni decirle no, porque lo único que está hablando es mi desinformación y mis prejuicios. El docente, con toda naturalidad y con toda tranquilidad, le pudo haber dicho, claro que sí, Renata, ¿no? Porque es la forma como ella quiere ser nombrada, ¿sí? Además, la petición que Renata tenía no está afectando a ninguna otra persona, ni al docente, ni a el grupo en el que se encontraba, ni a la escuela. Por lo tanto, no había razón para que el docente le dijera o le diera estos dos requisitos para que yo te pueda llamar como tú me lo estás pidiendo. Y eso, fíjense que ha sido todo un proceso. Vamos a mirar a continuación el siguiente video que pues es del exministro justamente de la Suprema Corte de Justicia, que justamente habla sobre la importancia que tiene dejar o quitarnos estas ideas sobre el tema de la niñez trans. Señoras y señores ministros, el asunto que hoy se nos plantea nos permite la oportunidad de fijar un criterio de la mayor relevancia en defensa de los derechos de una minoría que es objeto de discriminación y violencia en todos los ámbitos de su vida, las infancias y adolescencias trans. Para muchos, la identidad de género es una experiencia tan sencilla como respirar. Para las personas trans, en cambio, ser ellas mismas representa un desafío mayúsculo. Por un lado, al ser personas trans, forman parte de una minoría históricamente invisibilizada, estigmatizada y víctima de discriminación estructural, debido a que sus expresiones, identidades y cuerpos no se ajustan al orden social imperante, son marginadas por el Estado y la comunidad y con frecuencia son objeto de rechazo y violencia de distintas intensidades. Derivado de esa violencia o discriminación, con frecuencia las personas y muy particularmente las niñas y los niños trans pueden padecer problemas de autoestima, autolesión, automutilación, abuso de sustancias e incluso pensamientos e intentos suicidas. La falta de reconocimiento legal no hace sino reforzar este sufrimiento. Muy bien, ¿no? Fíjense, lo que nos dice es que negar la existencia de un grupo de personas diversas genera violencia y genera un impacto tan grande, especialmente en la niñez y en la adolescencia adolescencias trans, que impacta en su derecho a la salud, ¿no? En el autoestima, hay autolesiones, hay automutilación, abuso de sustancias, incluso pensamientos e intento suicida. Y por supuesto, esto tal vez no lo podemos mirar, ¿sí? Desde esta visión en este sentido. Entonces, sino que tenemos que identificar por qué esta identidad de género y orientación y expresión sexual suelen ser motivo de control, juicio y vigilancia. Porque aprendimos distinto, porque nos enseñaron o aprendimos bajo un binarismo hombre-mujer y la heteronormatividad, donde a los hombres les gustan las mujeres y a las mujeres los hombres y no hay más. Y quienes lo aprendimos y lo aprendimos muy bien, hoy nos está costando mucho trabajo, ¿sí? Reconocer que hay personas diversas y que también tienen el mismo derecho que yo a relacionarse. Pero si eso lo llevamos a las niñas, niños y adolescentes, es mucho peor, porque el enfoque tutelar indiferenciado se hace presente. Es impensable que hoy les estén hablando de eso a las niñas, niños y adolescentes porque no entienden, porque les vamos a confundir, porque ellos son inocentes, ellas son inocentes. Y todos estos argumentos que creen son enfoque tutelar e indiferenciado, porque claro que hoy están viviendo con esta información, están creciendo con esta información, con esta diversidad, y para ellas, ellas, ¿sí? Se convierte en algo natural. El problema somos las personas adultas, porque resulta que no es un problema que dos personas del mismo sexo se den un beso, porque esas relaciones se están estableciendo incluso en sus espacios sociales, en la escuela. El escándalo es para mí, porque como persona adulta yo crecí distinto y eso, por supuesto, que me afecta, ¿no? Este video que ven aquí en esta lámina es un documental de infancias trans que les recomiendo muchísimo que lo puedan mirar. Por supuesto que el material se va a compartir sin ningún problema. Entonces, está muy interesante, les recomiendo mucho, mucho que lo lean. Y pues bueno, un poquito para ir finalizando.
en este sentido, tenemos que irnos con la siguiente pregunta, las siguientes preguntas. ¿Es posible pensar en las infancias libres del binarismo hombre-mujer, los estereotipos, la violencia y el machismo? Porque discriminar y no aceptar a la niñez, a las adolescencias trans, tiene que ver con este machismo, ¿no? Esta violencia de género que sigue presente en nuestra sociedad. ¿Y cómo afectan durante la infancia y la adolescencia los contextos socioculturales en los roles de género e identidad? ¿Qué tanto, sí, nuestra construcción de género impacta en cómo nuestras adolescencias, niñas y niños se están relacionando? ¿Cómo promover entonces el reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes? Pues bueno, el respeto a su dignidad es fundamental. Y el respeto a su dignidad no admite ninguna forma de violencia, ninguna, ni el más pequeño microabuso, ¿no? No se puede justificar de ninguna forma. Ese es el respeto a la dignidad. B nos dice reglas justas, reglas claras, la democracia, el diálogo. La democracia, si les preguntamos, o yo les pregunto de repente a las niñas, niños y adolescentes, ¿qué es la democracia? Y lo relacionan con votar, ir a votar. Entonces yo tengo o debo esperarme a tener 18 años para ser parte de la democracia. Y la democracia se vive en todos los espacios, en casa. Las reglas son democráticas cuando las personas nos escuchamos, ¿sí? Y nos ponemos de acuerdo tomando en cuenta la diferencia que hay en ese espacio. Y C, disciplina positiva, que es parte de lo que ustedes van a mirar. Conocer, por supuesto, ese marco de derechos de niñas, niños y adolescentes, pero no nada más en lo teórico, sino esto cómo se relaciona con lo que estamos vivenciando en la actualidad, ¿no? Y pues bueno, algo bien importante, ya para cerrar, es que la transformación en la realidad diaria de los niñas, niñas y adolescentes y juventudes han sido más lentas que el reconocimiento de sus derechos en la legislación, porque el reconocimiento legislativo no va a garantizar automáticamente que los derechos humanos de este grupo en específico se respeten, ni las condiciones, ¿no?, se den para su goce. Quienes aplican, las personas adultas, tenemos que hacer las cosas distintas, ¿no? Eso es fundamental en este sentido. Y pues bueno, gracias, Mariana. Efectivamente, hay una conocida que utiliza el argumento de que se ha tipificado como enfermedad para no respetar su identidad de género. Pues ya no es, ¿no? Esta idea de si nacen o se hacen, eso ya es lo menos importante, es una persona que decide. Actualmente, desde mi perspectiva, las políticas sobre los derechos humanos deben tener modificaciones, concuerdo con el presidente actual, ¿no? Cuando dice que primero deben ser protegidos los derechos humanos de las personas de bien y no de las personas que han robado, dejado traumas, extorsionado, que son parte de algún cártel. Pues bueno, Clarisa, aquí hay algo bien importante, que los derechos humanos son para todas las personas. Y si la legislación se aplica y si las normas se aplican, entonces, pues las personas tendríamos la consecuencia de acuerdo a lo que hicimos. No podemos decir que cierto grupo que cometió un delito sí merece ser castigado, ¿no?, de esta forma como está sucediendo en este país, porque entonces eso ya se convierte en una incongruencia. ¿Cómo defendemos y protegemos los derechos humanos, ¿no?, generando este tipo de actitudes? Entonces, por supuesto, este es un tema con mucho más profundidad, Clarisa, ¿no? Gracias por tu reflexión. Y pues bueno, aquí les voy a dejar mi correo electrónico. Estas recomendaciones, ustedes solo le dan clic al icono y les va a descargar el PDF de ese documento, que son muy, muy interesantes. Aquí también este libro, Más me duele a mí, esta idea que decimos cuando violentamos a un niño, niña o adolescente, nuestro argumento de me duele más a mí que a ti, ¿sí? Pero la realidad es otra. Entonces, aquí les comparto nuevamente mi correo electrónico y pues bueno, cierro. No sé si haya el espacio para más alguna otra pregunta o comentario, por favor. Agradecemos mucho esta exposición sumamente interesante por parte de la licenciada Brenda Velasco Pérez, licenciada en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional, y de igual forma agradecemos mucho el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Licenciada, pues por fortuna usted le dio respuesta puntual a todas las inquietudes que se nos fueron presentando en el chat. Entonces, en este sentido, me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Alma para que nos brinde unos comentarios. Adelante, por favor, licenciada.
Gracias, Leslie. Pues buenas tardes, tengan todas y todos ustedes que nos acompañan. Licenciada Brenda Velasco, muchísimas gracias por tu extraordinaria exposición en este diálogo virtual del INAFED con este tema, como ya se comentó, tan importante, tan relevante y que a todos nos atañe, porque en la formación de seres humanos, algún momento de la vida, quienes logramos llegar a la adultez, tener hijos, pues bueno, nos toca replicar los modelos que nos tocó de crianza. Y me atrevo a decir que seguramente los que pasamos de los 40, porque tal vez se fue moderando un poquito hacia abajo, pues nos tocó, creo yo, a la gran mayoría esta crianza bajo el lema de la letra con sangre entra, en el que pues nuestros padres también hay que comprenderlos, ¿no? Les tocó una generación de una educación muy rígida, muy dura y, ¿por qué no?, violenta, porque eran los modelos que se conocían. Y cuando llegamos a esta adultez y nos toca ser padres, madres, pues no tenemos otro modelo que replicar más que el que conocemos. Pero gracias a que los gobiernos y todas las legislaciones se han actualizado, se han preocupado justamente por cambiar esos autoconceptos en la educación y en la crianza, pues es que hoy ya tenemos una legislación bastante importante justamente para garantizar estos derechos de niñas, niños y adolescentes, y que estas generaciones que se están formando a través de muchos que ya tenemos hijos, ahora nuestros nietos y los padres jóvenes, pues que le den ese cambio, esa vuelta de campana al modelo educativo de crianza, justamente bajo este esquema de la protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por eso este tema es tan importante a nivel de servidores públicos, como se comentó también. Tenemos la responsabilidad de hacer esta difusión, de transmitir esta información, estos conocimientos a través de políticas públicas o políticas en materia de difusión, si no hay mayores recursos, pero la difusión sirve y acompaña todo lo que se está haciendo a nivel mundial. Y ahorita, por decirlo así, para mí este diálogo virtual es muy importante porque es la base de hacia dónde vamos en la crianza y en la educación. Y en nuestro próximo diálogo virtual de este ciclo de solamente 2 sesiones, como lo comentó el licenciado Ovalle, pues en la siguiente hablaremos ya de lo que es la crianza positiva, la crianza respetuosa, en la que nos habrán de dar herramientas y de cómo evitar esto del modelo rígido que antes teníamos, pues para educarnos, y ahora a través de una crianza respetuosa, amorosa y de protección, pues podemos obtener buenos resultados también, y también cómo poner a los niños límites, porque tienen derechos, pero pues también hay que enseñarles que tienen obligaciones y responsabilidades, y también es de un respeto de aquí para allá, pero también de allá para acá, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ese equilibrio, ese justo medio entre el respeto y el límite, ¿no? Entonces, pues agradecer esta participación, este importante diálogo virtual. La invitación para este segundo diálogo con la crianza positiva es el 19 de noviembre a las 11 horas, y que justo como lo comentaste, Brenda, pues nos ayuda también a enmarcarlo en el Día Internacional del Niño. Y pues les hacemos esta cordial invitación con nuestras compañeras de la Secretaría de Bienestar, que nos habrán de ofrecer este tema. Y Janet, muchísimas gracias también por este apoyo y esta colaboración. Si tú quieres decirnos algún mensaje para cerrar la sesión, pues con gusto te cedo el micrófono, Janet. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alma. Muchas gracias, Brenda, por esta exposición tan interesante. Creo que nos llevamos mucha tarea, ¿no? Como servidoras y servidores públicos, y también en lo personal, ¿no? Porque hacer valer estos derechos, acuérdense que no es opcional, ¿no? Hay una normatividad, hay leyes que nos rigen, y que como servidoras y servidores públicos en cada uno de nuestros espacios y cada una de nuestras trincheras, pues debemos hacerlos cumplir. Entonces, vamos caminando poco a poco, teniendo la disponibilidad, la disposición más bien, de ser abiertos, ¿no? De escuchar estas nuevas visiones para poder hacer valer los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y pues no se pierdan ahora sí que el siguiente episodio, porque va a estar también muy interesante. Nos va a acompañar gente de UNICEF. Entonces, pues bueno, nos estaremos viendo en la siguiente. Muchísimas gracias nuevamente al INAFED por esta colaboración que nos da el espacio de seguir trabajando en pro de los derechos
de las personas. Muchísimas gracias y que tengan bonita tarde a todas y todos. Muchas gracias a ambas por estos comentarios y sobre todo este tema tan interesante y nutritivo que nos dejan. Y para despedir, ahora sí, a nombre del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les deseamos que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Brenda.